Bienvenidos a Verso con Jesús. Este es un espacio donde nos enfocamos en anunciar todo el consejo de Dios. Verso a verso, libro por libro. Porque en las Escrituras encontramos el testimonio de quién es Jesucristo. Aquí en Verso a Verso le damos claridad y sentido a la lectura, de modo que todos nosotros podamos entender el mensaje de Dios. Así es que acompáñanos a nuestro estudio del día de hoy. Bueno, mientras van tomando su lugar, vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos venir a tu casa, Señor, a alabarte, glorificar tu santo nombre, porque solamente tú eres digno, Señor, de recibir esa alabanza, Padre. Y gracias porque, como decía el canto, Señor, tú nos persigues y es por tu amor, por tu misericordia que nos perseguiste hasta llegar aquí el día de hoy, Padre. Pero ahora que ya estamos aquí, Señor, te ruego que sigas interviniendo, que tu Espíritu Santo, Padre, entre a nuestra mente y que tu mensaje baje a nuestro corazón. Padre, yo te pido por todos los que estamos aquí, Señor, pero sobre todo aquellos que tal vez, Padre, en el proceso de la obra que tú estás haciendo en ellos se sienten estancados. Padre, que el día de hoy tu palabra les dé esa rema para que empiecen una vez más a caminar contigo, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, toma control total de este edificio y, Padre, glorifícate en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los eventos que vemos en los evangelios es cuando el Señor se transfigura. ¿Qué es eso? Que mostró un pequeño despliegue de su gloria. Y en esta escena, si recuerdan ahí, vemos a dos profetas del Antiguo Testamento. Uno era Elías y el otro era Moisés. Este personaje, Moisés, es uno de los personajes, si no es que es el más importante del Antiguo Testamento. Él es mencionado 70 veces en el Nuevo Testamento. La misma historia de Moisés abarca 4 libros, o sea, es extensa. Sally Lloyd Jones, en la Biblia Historias de Jesús, titula la historia del nacimiento de Moisés como Dios al rescate. Y en verdad hace un excelente trabajo de resumir esta historia, porque la verdad es extensa. Pero lo más importante que hay que recordar es que las historias de Moisés solamente forman parte de algo mucho más grande. Y así cualquier personaje de la Biblia siempre forma parte de algo más grande. No es ese personaje lo más importante. Lo más importante es la redención de Dios, pero no solamente para los israelitas, sino para el mundo entero. Moisés es un tipo de Jesucristo. Las historias que vamos a estar viendo de Moisés son una similitud con las de Jesús, pero fue el instrumento que Dios usó para liberar el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y Moisés es el mediador de ese antiguo pacto. Ahora, ¿cómo podemos ver esa similitud con Jesús? De que Jesucristo fue enviado por el Señor para liberarnos de la esclavitud, no de Egipto, sino la esclavitud del pecado. Y ahora Él es el mediador no de un antiguo pacto, sino del nuevo pacto. Hoy tengo el gozo de comenzar una nueva serie que se ha titulado Historias de Moisés, Dios al rescate. Ahora vamos a ver un poco de historia, así es que si a aquellos que les gustan la historia se van a gozar y a aquellos que no también, porque es la palabra de Dios. Así es que vamos a ver cómo es que llegamos aquí, cómo es que llegamos a el personaje de Moisés. Dios le prometió a Abraham que su descendencia se convertiría en una gran nación, que le daría una tierra donde iban a estar habitando, la tierra de Canaán, y que su familia, sus descendientes, serían una bendición para todo el mundo. Y recordemos eso porque esa es la base por cómo tenemos que observar las historias que vamos a ver a continuación. Y no solamente la historia que vamos a ver a continuación, sino la historia de cada uno de nosotros. Y vas a ver por qué. Para entender esto tenemos que regresar un poco atrás en nuestras Biblias. Vamos al libro de Génesis. Los últimos capítulos habla de cuando José, uno de los hijos de Jacob,
llegó a ser el segundo al mando, solo uno después del faraón. Y José libró no solamente al pueblo egipcio, sino en realidad a todo el mundo de una hambruna que había llegado a la tierra. Pero entonces el faraón, por agradecimiento y afecto que tenía José por haber hecho esto, que los libró de esa hambruna, supo que tenía una familia que habitaba en Canaán. Y les dijo: José, ¿sabes qué? Tráete a tu familia. Quiero que ellos estén aquí contigo en Egipto. Pasaron los años y este faraón, o sea, el que le invitó a la familia de José a vivir ahí, murió, al igual que José. Pero durante este tiempo, el Señor multiplicó a esta familia, que eran 70 personas. Fíjense, 70 personas fueron ahí con José y pasaron los 400 años. Se calcula que era un pueblo, o ya en este caso una nación, de casi 2 millones de personas. Entonces, cuando este faraón, que no conocía lo que José había hecho, vio mucha gente y dijo: oye, espérame, esta nación se está haciendo más fuerte que nosotros. Nuestro reino está en peligro. Y empezó a esclavizarlos y a oprimirlos severamente. Y uno de los actos de opresión en contra del pueblo fue un edicto que él mandó para que mataran a todo niño que naciera del pueblo hebreo, de Israel, y que lo echaran al río Nilo. Y así es como llegamos ahora a nuestro texto. Vamos a Éxodo capítulo 2. Y es casi imposible cubrir la historia de Moisés en 6 mensajes, que es lo que tenemos programado para esto, pero vamos a ir tocando las historias más esenciales para tener una idea panorámica de cómo el Señor obró y qué es lo que el Señor ahora nos quiere decir a ti y a mí y cómo Él está obrando en nuestras vidas. La primera de las historias de Moisés de esta serie se titula Dios escucha y recuerda. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer todo el capítulo 2, pero lo vamos a dividir en 3 secciones. Así es que tengan paciencia. Y si tienen su Biblia, les digo su teléfono, pero luego, mira, me llegó un mensaje ¿no? Mejor nomás escuchemos, ¿verdad? Leemos Éxodo. Voy a leer del capítulo 2, del versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Así es que tomémosla como lo que es, la palabra de nuestro Señor. Dice: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la recubrió con brea y asfalto, después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los juncos que había en la orilla del río Nilo. Pero la hermana del niño, o sea, la hermana de Moisés, se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse al Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio ahí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó: es un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del hijo, o sea, la mamá de Moisés. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Vamos a hacer 2 observaciones de la primera parte del nacimiento de Moisés. La primera observación que quiero que hagamos es un gran acto de fe. Imagínense eso. Ustedes, las que son madres, poner a su hijo en un arca, esa es la traducción, es un arca, y echarlo al río.
Ahora, ella no tenía opción, no es que lo hizo para ver qué pasaba, ¿no? A ver si se hunde el arca. No tenía opción. Acuérdense que el faraón había mandado ese edicto porque tenían que morir todos los recién nacidos de los hebreos. Pero pongámonos a pensar en esto. ¿Sabía ella que iba a estar la hija del faraón ahí bañándose? Tal vez sí. Tal vez ella sabía que ella iba a estar ahí, pero aún para eso necesitaba la intervención de Dios. Porque imagínense, ella era la hija del faraón, o sea, del hombre que había dicho, quiero que todos los niños se mueran. Y dice la palabra que el Señor la movió a compasión. ¿Se imaginan eso? O sea, ella tenía que quebrantar el edicto o la ley que su papá había dicho. Ahora el faraón no era cualquier persona, un hombre como vemos. ¿Quién manda matar a niños, no? Entonces ese es el papá de esta hija. Le dijo, papá, este niño no quiero que me lo mates. ¿Quién hace eso? Solamente el Señor. Solamente el Señor. Nosotros a veces podemos pensar que tenemos el mejor plan para nuestras vidas. Y está bien planear, no estoy diciendo que vamos a caminar sin plan. Está bien tener una meta, siempre tenemos que fijar una meta. Pero, ¿cómo estamos nosotros haciendo esos planes? ¿Estamos incluyendo al Señor cuando hacemos nuestros planes? Porque como pueden ver, el Señor puede hacer obras tan hermosas. Alguien que solo quiere el bien para ti y tiene el poder para obrar en el corazón de alguien tan duro, ¿será digno de confianza? ¿O qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en esas situaciones? Porque créanme, si no has estado en una, lo vas a estar. Cuando las circunstancias parecen estar totalmente en tu contra. Cuando todo parece fuera de control, cuando todo parece que está ya perdido, necesitamos tener nuestra confianza en el Señor, familia. Necesitamos tener nuestra confianza ahí. ¿Por qué? Porque Él está en control y su plan es perfecto. Pero pónganse a pensar en esto. Señor, si tú eres soberano y tienes control de todo, ¿no sería mejor que en lugar de que Jocabed, la mamá de Moisés, tenga que echar al niño en el río? ¿No será mejor que tú hagas, obres y que nadie lo halle? O sea, en lugar de echarlo al río, ¿por qué, Señor? ¿Por qué echarlo al río? O sea, ese fuera mi plan, pero gloria a Dios que yo no soy Dios. Y muchas veces vemos los planes de Dios y dice, Señor, híjole, no tiene mucho sentido. ¿Cómo es esto? Pero imagínense, si eso no hubiera pasado, porque ya sabemos la historia, ¿verdad? Espero que no les haga spoiler a la historia de Moisés. Pero si no hubiera pasado eso, nos hubiéramos perdido de las grandes revelaciones de poder que el Señor desplegó a través de lo que pasó. Ponlo en consideración con lo que está pasando en tu vida. Oramos por algo y el Señor hasta parece que a veces hace lo contrario que le estamos pidiendo, pero ahí es donde tenemos que confiar. Señor, yo sé que lo que tú estás haciendo hay algo y tú te vas a glorificar en gran manera. Punto número 2. Qué sorprendente giro de eventos. No solamente movió el corazón de la hija del faraón, sino que le dio la valentía para acercarse a su papá y decirle, no me mates a este hijo, ¿verdad? Me encanta porque no solamente eso, sino que cuando llegó ahí Miriam, la hermana de Moisés, y le dijo a la hija, yo conozco a alguien que te lo puede cuidar, ¿verdad? Porque pudo haber sido alguna de sus esclavas, pudo haber sido cualquier niñera, pero llegó y le dijo, yo conozco a alguien que te lo puede cuidar. La mamá de Moisés, ¿verdad? ¡Qué increíble! Y no solo eso, pero le dice, y te voy a pagar para que me lo cuides. ¿Verdad? Le puso el child support al faraón. ¡Qué increíble eso! Fíjenselo, cómo lo puede hacer el Señor. O sea, ni tú y yo hubiéramos podido hacer una historia así. ¿Qué sigue? Leemos ahora, versículo 11 al 22. Dice, un día, cuando Moisés ya había crecido, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penuras. De pronto,
vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a un lado y a otro, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir, y al ver a dos hebreos que peleaban entre sí, preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros?, respondió aquel. ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste al egipcio? Esto causó temor en Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Ya fueron con el chisme. Ya lo pusieron en el Face. En efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar sus abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaron y las echaron de ahí. Pero Moisés intervinió en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio a beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a casa de Reuel, su padre, les contestó: ¿por qué volvieron tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, respondieron. Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Dónde está ese hombre?, contestó el papá. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. No lo dejen ir. Moisés convino en quedarse a vivir en la casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a Séfora. Ella tuvo un hijo, el cual Moisés llamó Gersón, pues razonó: soy un extranjero en tierra extraña. Ahora vamos a ver 2 observaciones de esta huida de Moisés a Madián, o fuera, salida de Egipto. Moisés conocía su verdadera identidad. Y esto me causa mucha curiosidad, porque imagínense esto: Moisés había sido criado en el templo, en el reino del faraón. Había sido criado como un príncipe. En ese entonces, Egipto era de los imperios más poderosos de la tierra. Además, no solamente era el más poderoso, sino la ciencia que ellos estudiaban estaban muy avanzados. O sea, Moisés fue lo que podríamos decir tú y yo, el Harvard de ahora. La mejor educación la tuvo Moisés. Hechos 7:22 nos dice que Moisés había sido educado por los egipcios en todas estas áreas: arquitectura, astronomía, matemáticas, medicina. Y la palabra describe a Moisés como poderoso en palabra y en obra. O sea, un hombre preparado y había crecido con todos los, como un príncipe, como un rey. Ahora, sin mencionar que los egipcios eran politeístas. ¿Qué significa eso? Que tenían muchos dioses. Moisés tenía de todas para perder su identidad. ¿Quién era él? ¿Qué peligro hay en eso entonces? ¿Podemos decir que la educación es peligrosa entonces? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero sí tenemos que cuidar lo que nos están enseñando. Este hombre, Charles Murray, en su libro ¿Puede la ciencia comprender el alma humana?, tiene un par de citas ahí que me llamaron la atención. Dice: la universidad me inculcó el rechazar la religión. Formaba parte del espíritu académico. ¿Qué significa eso? Que todos los estudiosos dicen que la religión es un mito. La gente inteligente ya no cree en esas cosas. Me convertí en un hijo de la Ilustración, un materialista convencido de que las alternativas eran superstición. Había estado dando marcha atrás. Otra cita de él dice: al observar la evolución espiritual de mi esposa, del agnosticismo al cristianismo, vi que estaba adquiriendo perspectivas que a mí me faltaban. Leí a C.S. Lewis, quien planteó preguntas que no pude responder. Examiné a fondo los estudios del Nuevo Testamento y me impresionó la evidencia que lo respaldaba más de los que desacreditaba. Familia, no tenemos que renunciar al intelecto, no tenemos que renunciar a la ciencia para ser hijos de Dios. De hecho, lo contrario,
utilicemos esa inteligencia y esa habilidad para pensar dada por Dios, para que comprobemos que la verdad está en Él. Él es la verdad. Usemos esa familia. El Señor nos dio un cerebro no solamente para que manejara nuestro cuerpo, sino para que pensáramos. Somos seres pensantes. Y esta cita de C.S. Lewis también me gusta. Dice, la educación sin valores, por útil que sea, parece más bien hacer al hombre un diablo más astuto. Pensemos en eso cuando estamos hablando o mandando a nuestros hijos a la escuela, a la universidad, al colegio, familia. Claro que es importante que tengan una educación, pero no dejemos de enseñar los valores que el Señor nos da. ¿De qué caso tiene que nuestros hijos lleguen a ser ingenieros, profesionales, doctores, lo que tú quieras, y al final de todos modos su vida sea un desastre sin Dios? Tengamos eso siempre tomemos todo eso en cuenta. Ahora, somos mucho más que una mente. No caigamos en el engaño del mundo que nos dice que la gente inteligente es aquella que no está controlada por una religión. No, familia, la religión no se hizo para controlar. El Señor nos quiere dar una identidad. Sin identidad estamos perdidos. Y eso es lo que el mundo trabaja tiempo extra para minar nuestra fe y obligarnos a caer en el molde que ellos nos quieren tener. Seamos como Moisés. Dice Hebreos 11, 24, 25, dice, por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Fíjense eso. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Eso está fuerte. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros tal vez crecimos con no muchas comodidades o no muchos lujos y ya llegamos, ¿no? Para los que somos inmigrantes, llegamos a una nación donde hay más facilidad de obtener esos lujos? ¿Y qué tal cuando regresamos a nuestro rancho, dicen por ahí? ¿Verdad? Ay, ¿dónde está el aire acondicionado? Y, híjole, ¿dónde está? Quiero ir por McDonald's. O sea, con esas cosas batallamos. Imagínense Moisés, que había crecido como príncipe. Y dice él, por fe, yo voy a renunciar a eso. Yo prefiero ser maltratado a disfrutar de esas cosas efímeras, esas cosas que no tienen valor. Dice el punto número 2. En sus propias fuerzas, Moisés fracasó. Moisés, cuando mató a este egipcio que estaba golpeando a su hermano hebreo, pensó, se van a dar cuenta que los estoy defendiendo y se van a poner de mi lado. Van a darse cuenta que yo estoy de su parte, no de los egipcios. Pero no fue así, ¿verdad? Dijeron, no, ¿me quieres matar también? Y le dijeron, ¿quién te hizo nuestro líder? Dice Hechos 7:25 que Moisés suponía que sus hermanos reconocieran que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero no fue así. En sus propias fuerzas quiso integrarse a su gente y ser su líder, liderarlos hacia la libertad, pero falló miserablemente. ¿Y cuántas veces no nos pasa lo mismo, familia? ¿Cuántas veces nosotros queremos con nuestras fuerzas, a mi manera? No, tú solamente échale ganas. ¿Cuántos de nosotros no le hemos echado ganas? Pero ¿cuántas veces echándole ganas hemos fracasado? Y le seguimos echando ganas y parece que no avanzamos. El Señor, familia, nos quiere enseñar a depender de Él. Tenemos que depender del Señor, familia. Él nos quiere enseñar paciencia, nos quiere enseñar que es en el tiempo del Señor, a la manera de Dios. Como decía hace rato, yo sé que a veces los planes de nuestra vida, dice Señor, es que ahorita es. Le hablamos a algún familiar del Señor y pasan circunstancias que al contrario parece que lo hacen más duro. Y dice, Señor, aquí estaba la oportunidad.
Pero el Señor nos dice paciencia, paciencia. Y es lo más difícil. Nuestro Dios nos quiere librar del camino de muerte, familia. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen bien. Es que por aquí es el éxito, por aquí voy a tener a mi familia unida. Si yo trabajo toda la semana, no le va a faltar nada a mi familia. Y parece que esa es la manera de hacerlo. Pero, familia, esos caminos parecen de bien, pero al final son caminos de muerte. Y el Señor nos quiere librar de esos caminos. Nuestra acción inmediata cuando se presentan esas situaciones tiene que ser la oración y esperar. Moisés pensó que como su plan no había salido, entonces iba a huir. Fue a Madián y comenzó una nueva vida, tal vez sin Dios. Pero gloria a Dios, familia, que del Señor no nos podemos esconder. Como decía ese canto, ¿verdad? Él nos persigue. Porque aunque no lo creas, corremos del Señor. Pero qué hermoso, Él nos persigue. Tal vez Moisés ya había tirado la toalla, como decimos, ¿no? Renunciado, pero nuestro Señor no. Su fidelidad es firme. Dice la palabra que aquel que comenzó esa buena obra en cada uno de nosotros, la va a perfeccionar. Familia, el Señor no es como tú y yo, que comenzamos algo y así como que, híjole, ya me cansé, ya no quiero terminar. Él no es mediocre. Él empieza una obra y la va a llevar a la perfección. ¿Por qué lo dice? Si tú tal vez estás como Moisés, ¿no? Que has escapado, que tenías tu plan trazado, pero no salió como tú pensabas y dices, ¿sabes qué? Ya, voy a tirar la toalla, voy a estar viviendo en una tierra lejana como extraño. Pero el Señor te está buscando. Que nosotros hayamos llegado aquí es el Señor correteándonos. Él nos está buscando todavía, quiere tener una relación contigo, conmigo, no importa cuántas veces lo hemos rechazado. Moisés huyó al desierto de Madián, donde comenzó esa vida nueva, se casó y tuvo este hijo que le puso Gersón. Soy un extranjero en tierra extraña. Él pensaba que el plan de Dios ya había terminado con él y que se tuvo que hacer extraño. Pero el Señor no había terminado, familia. El Señor no había terminado. Ahora, ¿dónde está Dios en la historia entonces? Porque hasta ahorita no dice ahí que oró al Señor, nadie había buscado al Señor. Pero entonces, ¿dónde está Dios? Dice ahí los últimos versículos del capítulo 2. Dice, mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Hasta ahorita el Señor no se había revelado. Estas personas, yo me imagino que ya estaban desahuciados, ¿no? Así de que no, ya pasaron 400 años, no hay profeta que nos hable, no hay profeta que nos digan, hey, pueblo, el Señor está escuchando su oración. No había nadie que les estuviera diciendo, el Señor te escucha. Y pues obviamente no cambiaba su situación. ¿Se imaginan eso? Nosotros oramos al Señor y ya queremos que en 5 minutos ya, ¿no? La petición que le hicimos ya esté ahí. Estamos tan acostumbrados a que tiene que ser rápido. Ellos esperaron 400 años. Y me llama la atención esto que dice ahí, por eso lo recalqué un poco. No estaban haciendo la oración de que, pues Señor, mira, pues mira la situación, pero cuando tengas oportunidad ahí, si tienes chance, yo sé que estás muy ocupado, pero ahí cuando tengas un tiempo libre, échanos la mano, Señor, ¿no? Amén.
¿Cómo dice la palabra? Sus gritos desesperados, o sea, estaban, Señor, clamando al Señor. Sus gritos desesperados. No estoy diciendo que si no gritas el Señor no te oye, el Señor no está sordo. Pero, ¿qué tipo de oración estamos haciendo? ¿Estamos haciendo la oración de esas de concurso de belleza? Señor, quiero la paz mundial, dale alimento a todos los niños hambrientos. Amén. No estoy diciendo que esas oraciones están mal, pero sí cachan lo que quiero decir. Estamos orando así, tan. Señor, gracias, amén. Ni tampoco estoy hablando que si oras una hora es más santo, no, pero quiero que chequen el corazón de estas personas. Dice ahí que estaban sus gritos desesperados. O nosotros también estamos verdaderamente conscientes de nuestra situación, de nuestra condición. Porque ellos decían, la condición de esclavos, estamos ya cansados, Señor, ayúdanos. Nosotros también estamos verdaderamente sabiendo la condición en la que estamos. Si estamos alejados del Señor, Señor, estoy alejado de ti, ayúdame, ayúdame. ¿Cuánto tiempo tenemos que pasar en el desierto para darnos cuenta que solo el Señor puede librarnos? Que solo sus fuerzas nos pueden sostener. Que solo su plan perfecto nos va a llevar a casa. Últimamente ese es el plan del Señor, familia, llevarnos a casa. Llevarnos a casa. Ellos no sabían, pero el Señor ya estaba obrando. Ellos no sabían, pero el Señor escuchó su clamor y no tenían idea de cómo Dios se revelaría tan grandemente. Igual nosotros, familia, no desistamos de orar. Tenemos que saber y estar 100% seguros de que Dios nos escucha. Dios nos escucha. Dios tiene su oído puesto al clamor de su pueblo y está obrando nuestras vidas para su gloria y para nuestra salvación. Ahora, cuando digo que Dios escucha, no estoy hablando de como a veces tú y yo, ¿no? Que nos están hablando y, sí, de veras, sí. No, sí. Sí. No, el Señor no escucha de esa manera, que está tan ocupado que, pues sí, oye ruido, pero no, el Señor pone su oído, familia. Pone su oído a tu clamor, a nuestro clamor. Dice el Salmo 94:9. Dice, ¿acaso no oirá el que hizo los oídos? Lógico, ¿no? ¿Quién hizo tu oído, nuestros oídos? ¿Acaso el Señor no va a oír? ¿No podrá ver el que formó los ojos? Voy a darle un ojo a mis hijos, pero pues no sé cómo es eso porque nunca he visto. Dios siempre escucha el clamor de sus hijos, familia. Y Dios siempre responde a aquel que clama a su nombre. Ahora, yo sé que es muy tentador pensar de que, híjole, si el Señor escucha, ¿por qué mi situación no ha cambiado? Por aquello que has estado orando, ¿por qué mi situación no cambia, Señor, si tú escuchas? Dice Jesús, yo trabajo, dice, y mi Padre aún trabaja. Él está obrando en nuestras vidas, familia. Él siempre responde. El problema no radica en que si Él responde o no. El problema radica es de que muchas veces la respuesta no es como queremos. Si no nos dice que sí, no, el Señor no me respondió. ¿Tú le dices que sí a tu hijo a todo lo que te pide? A todo. Y cuando te lo pide, dejas de hacer lo que estés haciendo. Si estás en el trabajo, papá, quiero un vaso de agua. Espérame. Dejas el trabajo y y le das el vaso de agua. ¿Hacemos eso con nuestros hijos? No, ¿verdad? Si nosotros somos malos, dice la palabra, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Señor. Cuanto más nuestro Señor. Él siempre escucha. Y siempre nos ve. Dice Hebreos 4:15 que no tenemos un Dios que no se compadezca de nuestro sufrimiento porque Él mismo lo experimentó en el camino a la cruz y en la cruz misma.
Él sabe, familia, qué es estar en este cuerpo. Él sabe qué es el hambre, Él sabe qué es la sed, Él sabe qué es ser traicionado, Él sabe el dolor. No es solamente un Dios que está en su trono y que no sabe qué es estar aquí. Él sabe. Y dice la palabra que Él tiene compasión de eso, de nosotros. Él conoce nuestras debilidades y Él sabe qué es estar en este cuerpo. El autor del Salmo 73 lo expresa bien hermoso. Dice, cuando él veía toda la maldad que hacía y se burlaban de Dios, porque ¿cuántas veces no vemos eso a nuestro alrededor, verdad? De gente que hace el mal y no solamente hacen el mal, pero dicen, si se hiciera Dios, yo no pudiera hacer esto. Tu Dios no existe. ¿Quién es ese Dios? ¿De qué hablas? Pero dice Asaf en el Salmo 73, dice, pero cuando entré a tu presencia, ahí comprendí el fin que les espera. Van camino a su propia destrucción. Familia, todas las injusticias, toda la maldad que ahora vemos a nuestro alrededor, no se va a quedar impune. Dios va a derramar su ira y castigará a todo aquel que no se arrepienta y se entregue a Él. El Señor nos ve. Y no solamente nos ve, pero también el Señor recuerda. Ahora, cuando dice que el Señor recordó, no es que el Señor sea tan despistado que se le olvidó, ¿no? Ay, de veras, oye, 400 años después, me acordé, el pueblo de Israel está ahí, espérame. No, no pensemos eso. La misma expresión hace cuando Noé, ¿no? Dice que el Señor recordó a Noé. No es de que el Señor se le olvidó, el Señor no se le olvida, familia, no pensemos eso. Dios nos habla de un lenguaje que podamos entender. Por ejemplo, cuando Él dice, yo te tengo en el hueco de mi mano. Y dices tú, pues, ¿dónde están los dedos? O sea, yo no. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Que Él te está cuidando. O cuando dice la palabra que el mundo o la tierra es el estrado de sus pies, dices, pues ya han tomado fotos de la tierra y pues no veo los pies. No, está diciendo que yo soy más grande que todo. Entonces, ¿ven cómo el Señor usa esos lenguajes figurados para hablarnos? Y es lo que está diciendo aquí. Recuerdo. ¿Qué significa entonces cuando el Señor nos dice que Él recordó esto? Que es el momento de actuar en la promesa que Él ya hizo. ¿Qué fue lo que Dios recordó? Dice Génesis 17, 7 y 8. Dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno para todas las generaciones. O sea, todo lo que haga el Señor de ahora en adelante va a ser en base a esta promesa. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, y yo seré su Dios. Ahora dirás tú, bueno, esa promesa es para Israel, pero pues yo nací donde hayas nacido, al menos que hayas nacido en Israel. Pero entonces esa promesa no es para mí. Gálatas 3, 7 y 9. Fíjense lo que dice. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham en el hombre de fe. ¿Quién tiene la fe de Abraham? No, nadie. Ok. Bueno, entonces vamos a cambiar el mensaje a algo más evangelístico. Familia, esas promesas son para ti y para mí. Si tú tienes la fe de Abraham, dice el Señor que Él va a ser tu Dios, y no solamente a ti, pero dice por todas nuestras generaciones. La promesa dice, yo seré tu Dios y te daré una tierra. Es un pacto que Dios ha hecho con nosotros, todos los que han puesto la fe en Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, de hecho, lo reitera en Juan 14, 1 al 3. Dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo les habría dicho yo a ustedes que voy a preparar un lugar ahí. O sea, yo no les diría eso, no les voy a mentir. Pero sí,
dijo, voy a preparar un lugar para ustedes. Dice el 3, y me voy y se los preparo. Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ok, Señor, ¿y qué hacemos mientras que esperamos tu regreso? Sigamos clamando. Sigamos clamando a nuestro Señor porque Él escucha, Él nos ve y todo lo que pasa en tu vida, familia, todo va en base a su promesa. ¿Cuál es su promesa? Que nos va a llevar a casa. Que nos va a llevar a casa. Dice Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Estamos atrapados en alguna cadena del pecado? ¿Verdaderamente estamos lamentando nuestra condición sin Dios? ¿O algún peso de alguna culpa está desmoronando tu vida? Clama a Dios, familia. Clama a Dios. No hagamos esa oración de concurso de belleza. Verdaderamente clama al Señor. Y una vez más, no estoy hablando de gritar. Estoy hablando de cómo está tu corazón. Si verdaderamente estás contemplando tu condición sin Dios. Y si has estado orando por algo y piensas que tal vez no han pasado 400 años, pero se sienten, el Señor está obrando. El Señor está obrando. Tienes que recordar eso. El Señor ya está al rescate. Cualquiera que sea tu situación, tal vez la pérdida de algún ser querido, alguien te lastimó, la incredulidad te está desanimando. Clama al Señor, familia. Acuérdate. ¿Qué fue lo que nos dijo el Señor? En el mundo tú vas a tener aflicción. El Señor nos dijo de antemano que aquí vamos a tener aflicción. Pero dice una vez más, ¿verdad? Recuerda, yo ya he vencido al mundo. Este no es nuestro hogar. Nosotros no estamos hechos para estar aquí por la eternidad, familia. Dice Pablo, todas esas aflicciones momentáneas no se comparan con el peso de gloria que ha de venir. Clama al Señor, siempre clama al Señor y recuerda eso. Recordemos que, como dijo también, vamos a la palabra siempre, somos más que vencedores. Somos más que vencedores, hemos vencido, la batalla está ganada, la guerra está ganada. La guerra está ganada. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, todo lo que pasa en tu vida es parte del plan para que Él cumpla su promesa de llevarnos a casa. Y si no eres un hijo de Dios o una hija de Dios, tal vez hoy es un buen día para que te entregues a Él. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque podemos recordar. Pero no solamente podemos recordar, pero creemos en tu palabra. Padre, y si hay alguien aquí que tal vez, como dijo una vez aquel hombre, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo te ruego que intervengas, Señor, y que nos ayudes. Ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a fijar nuestra fe firme en tus promesas. Padre, porque tú nos muestras una y otra vez que lo que tú has prometido, tú lo vas a llevar a cabo. Tú no eres un Dios que miente, tú no eres un Dios que hace las cosas a medias. Tú eres un Dios de poder, un Dios que recuerda, un Dios que escucha y un Dios que ve. Padre, llévate la gloria en cada una de nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a creerte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.